Creí que acababa de comprar una cabaña barata, pero ahora una mujer apache en el sótano dice que es mi esposa. Sus que disfrutaban más de la soledad que del bullicio de la ciudad. Trabajaba en una oficina pequeña, con horarios rígidos y compañeros que apenas notaban su existencia. Durante años soñó con tener un lugar propio, un refugio donde pudiera escapar del ruido, leer sus libros en paz y disfrutar del aire fresco sin que nadie lo molestara. Pero su presupuesto era limitado, y la mayoría de las casas que veía estaban fuera de su alcance. Cada anuncio que revisaba en Internet parecía prometer algo que no podía pagar, y cada vez que visitaba una propiedad, encontraba problemas ocultos, techos rotos, tuberías viejas, paredes que necesitaban reparaciones costosas. Esto lo frustraba, pero nunca perdió la esperanza. Un día, mientras navegaba en un sitio de ventas de propiedades, Juan encontró algo que llamó su atención. Una cabaña antigua ubicada en las afueras de la ciudad, con un precio tan bajo que parecía imposible. La descripción era breve. Cabaña acogedora, ideal para un retiro tranquilo, precio negociable. Las fotos mostraban una construcción de madera, con un pequeño porche y ventanas polvorientas, rodeada de árboles. Había algo en esa cabaña que le hizo sentir curiosidad, una mezcla de misterio y tranquilidad que lo atrajo inmediatamente. Sin pensarlo demasiado, decidió llamar al vendedor para concertar una visita. Cuando llegó, la cabaña se veía aún más pequeña y modesta en persona. La madera crujía bajo sus pies, las ventanas tenían cortinas raídas y algunas tejas del techo parecían necesitar reparación. Pero en lugar de sentir decepción, Juan sintió emoción. Era barata y aunque necesitaba algunos arreglos, él veía un lugar lleno de potencial, un espacio donde podría ser libre y construir su propio. Mientras caminaba por el porche y observaba el jardín descuidado, imaginó cómo podría pintar las paredes, arreglar el suelo y plantar flores alrededor de la cabaña. La idea de tener un hogar solo para él, lejos de las interrupciones de la ciudad, lo hacía sonreír. El vendedor, un hombre mayor con una sonrisa amable, le entregó las llaves sin demasiadas preguntas. «Cuidado con el sótano», dijo de manera casual, como si fuera un detalle sin importancia. Juan lo escuchó, pero no le dio mayor relevancia. Pensó que era solo una advertencia habitual. Muchos sótanos de casas antiguas podían estar húmedos o llenos de cosas viejas. La emoción por tener su propio lugar era tan grande que cualquier inquietud desapareció. Firmó los papeles, pagó el precio y se convirtió oficialmente en el dueño de la cabaña. Mientras se alejaba del vendedor cargando algunas cajas con herramientas y muebles básicos, sintió que su vida estaba a punto de cambiar para mejor. Durante los primeros días, Juan exploró cada rincón de la cabaña con cuidado, limpiaba el polvo, barría las hojas del jardín y revisaba las pequeñas reparaciones que podía hacer por sí mismo. La cabaña tenía una sensación extraña, como si guardara secretos antiguos. Pensaba que esa sensación desaparecía cuando uno comenzaba a sentirse cómodo en un lugar nuevo. Por las noches se sentaba en el porche, mirando el cielo estrellado y escuchando los sonidos de la naturaleza, pájaros, el viento entre los árboles, el crujir de la madera bajo sus pies. Todo era tan diferente a la vida en la ciudad que cada momento le parecía. Juan estaba convencido de que había tomado la mejor decisión de su vida. Sin embargo, había algo que lo inquietaba ligeramente. Los vecinos eran pocos y, cuando pasaba por allí, lo miraban con curiosidad. No saludaban mucho y algunas veces susurraban entre ellos mientras Juan caminaba por la calle. Él intentaba no prestar atención pensando que quizás eran personas reservadas como él. Pero en el fondo sentía una pequeña punzada de incomodidad. Algo no estaba del todo claro sobre esa zona. La cabaña tenía un aire de misterio, algo que no podía describir exactamente. Tal vez era la soledad, pensó, o simplemente su imaginación jugando con su emoción y nerviosismo. Aún así, cada día que pasaba se sentía más dueño de su espacio y más convencido de que podía hacer de esa cabaña su verdadero hogar. Un día, mientras revisaba el jardín, se fijó en una puerta de madera que daba al sótano. Estaba cerrada con llave y cubierta de polvo. Recordó las palabras del vendedor. «Cuidado con el sótano». Juan sintió curiosidad, pero también un pequeño temor. ¿Qué podría haber allí? Algunas historias sobre casas antiguas le vinieron a la mente. Lugares secretos, objetos olvidados, hasta rumores de que algunas propiedades guardaban sorpresas inesperadas. Juan decidió dejarlo para después. Por ahora quería concentrarse en el resto de la cabaña. Sin embargo, no pudo evitar mirar de reojo la puerta cada vez que pasaba cerca, preguntándose qué secretos ocultaba aquel sótano cerrado. A medida que pasaban los días,
Juan comenzó a sentir que la cabaña tenía su propia personalidad. Las paredes crujían de manera diferente según el viento. Las sombras de los árboles parecían moverse de manera extraña al atardecer, y a veces escuchaba ruidos que no podía explicar, pasos leves, el roce de algo en el piso, incluso un susurro lejano. A pesar de esto, la idea de tener un refugio para sí mismo lo mantenía firme. Juan se decía, si hay algo extraño, lo descubriré más. Ahora debo disfrutar de mi lugar. Esa primera parte de su nueva vida estuvo marcada por la emoción y la anticipación. Cada día traía pequeñas aventuras. Limpiar, arreglar, organizar muebles, plantar flores. Juan se sentía vivo de una manera que no había experimentado antes. Tenía un lugar solo para él. Un espacio donde podía pensar, soñar y planear su futuro sin interrupciones. Pero al mismo tiempo había una sensación de misterio latente, un secreto oculto bajo la cabaña que parecía observarlo en silencio, esperando el momento para revelarse. Juan no lo sabía aún, pero aquel sótano cerrado y la historia que guardaba cambiarían su vida para siempre. Después de varias semanas viviendo en la cabaña, Juan comenzó a sentir que ya conocía cada rincón de su nuevo hogar. Había limpiado, arreglado y acomodado todo a su manera. Cada mañana disfrutaba del café en el porche, escuchando los pájaros y todo parecía tranquilo y perfecto. Hasta que una tarde, mientras movía algunas cajas viejas que había encontrado en el sótano, escuchó un ruido extraño. Era un sonido leve, como un susurro, seguido de un golpe apagado. Juan se detuvo en seco. Por un momento pensó que había dejado caer algo, pero todo estaba en orden. Se quedó inmóvil escuchando, y entonces volvió a escuchar el ruido. Esta vez provenía claramente del fondo del sótano, de la parte más oscura que aún no había explorado. El corazón le empezó a latir más rápido. Durante semanas había sentido una sensación extraña cerca de aquella puerta cerrada, pero nunca se había atrevido a abrirla. Ahora, con los ruidos tan claros, sabía que algo o alguien estaba allí. Juan respiró hondo y bajó lentamente los escalones. El aire estaba frío y olía a madera vieja y tierra húmeda. Cada paso que daba hacía que la madera crujiera, y el eco del sonido le hacía sentir que no estaba solo. Cuando llegó al fondo, vio algo que nunca habría imaginado. Una mujer estaba de pie frente a él, mirándolo con firmeza. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, sus ojos eran profundos y seguros, y su postura reflejaba autoridad y calma. No podía entender cómo alguien había estado viviendo en su sótano sin que él lo supiera. La mujer lo miró fijamente y con voz firme pero tranquila dijo: «Eres mi esposo». Juan se quedó boquiabierto, sin saber qué responder. Sintió que todo su mundo se había vuelto confuso de repente. Pensó que quizá era una broma o que su mente estaba jugando con él, pero la seriedad de la mujer no dejaba lugar a dudas. Intentó hablar, pero la mujer no se movió ni mostró intención de hacerle daño. Simplemente estaba allí esperando una respuesta. Después de unos segundos que parecieron eternos, Juan logró juntar valor y preguntó: «¿Cómo dices que soy tu esposo? Esto debe ser un error». La mujer respiró profundo y comenzó a contar su historia. Explicó que su familia había sido propietaria de la cabaña durante generaciones y que, según la tradición de su pueblo apache, ciertos acuerdos matrimoniales se sellaban con la entrega de tierras o propiedades. Según esa costumbre, él debía convertirse en su esposo, aunque fuera un hombre que nunca había conocido. La mujer hablaba con tanta convicción y tranquilidad que Juan sintió que no podía simplemente ignorarlo. Sus palabras le parecían irreales, pero la mirada seria de ella lo obligaba a escuchar. Juan trató de procesar todo. Recordó los documentos de la cabaña, el precio increíblemente bajo y el comportamiento del vendedor. ¿Podría ser que esta historia tuviera algo de verdad legal? Nunca antes había oído hablar de una tradición así, y mucho menos de algo que pudiera afectarlo a él directamente. Mientras pensaba, la mujer le habló de su vida. Cómo había esperado pacientemente a que el hombre designado por la tradición llegara. Cómo había crecido con historias de su familia sobre la cabaña. Y cómo cada decisión de su vida estaba de alguna manera ligada a ese momento. Juan escuchaba atentamente, sintiendo que lo que parecía imposible, de alguna manera tenía sentido dentro de un contexto que él no conocía. El miedo inicial comenzó a mezclarse con curiosidad. Juan quiso saber más sobre la mujer. Su nombre, su edad, cómo había llegado a vivir en el sótano sin que él lo notara. La mujer explicó que había estado allí discretamente respetando la privacidad de la cabaña y observando a los posibles dueños. Nunca había interferido hasta asegurarse de que él era, de acuerdo con la tradición, el hombre destinado a ella.
Cada detalle de su relato mostraba que no era una simple coincidencia ni una intrusión, era una práctica cultural profundamente arraigada, que él no podía comprender del todo. A medida que hablaban, Juan comenzó a sentir una mezcla de emociones, incredulidad, sorpresa, miedo, pero también una extraña fascinación. La mujer no parecía agresiva ni exigente, simplemente estaba allí con una firmeza tranquila que lo hacía cuestionar todo lo que sabía sobre la realidad. Intentó imaginar cómo sería convivir con alguien así, en circunstancias tan inusuales, y su mente se llenó de preguntas. ¿Podría aceptar una tradición que nunca había conocido? ¿Sería capaz de adaptarse a esta nueva vida que parecía salida de un cuento antiguo? Cada pregunta lo hacía sentir más nervioso, pero al mismo tiempo más consciente de que debía tomar decisiones con cuidado. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones largas y sinceras. Juan aprendió que la mujer había vivido momentos difíciles, esperando que alguien llegara a cumplir la promesa de su tradición. Ella no lo juzgaba por no saber nada sobre su cultura, simplemente esperaba que él comprendiera y respetara el significado de aquel acuerdo. Juan comenzó a apreciar la paciencia y la fuerza de carácter de la mujer. Era alguien que había enfrentado la soledad, la incertidumbre y las expectativas de su comunidad con dignidad. Su respeto y firmeza le hicieron darse cuenta de que no podía tratar esta situación como un simple error o una broma extraña. Al mismo tiempo, Juan empezó a notar cómo la presencia de la mujer cambiaba la cabaña. Lo que antes era un lugar tranquilo y solitario ahora se sentía vivo, lleno de historias y secretos antiguos. Cada objeto, cada rincón de la cabaña parecía tener un significado más profundo. Y él comenzaba a entender que la propiedad no era solo un espacio físico, era un hogar con historia, con raíces y tradiciones que él nunca había considerado. La experiencia lo obligó a abrir su mente y cuestionar sus propias ideas sobre el amor. Un día, mientras ambos organizaban el sótano y revisaban objetos antiguos que ella había guardado, Juan sintió una mezcla de respeto y admiración. La mujer no solo estaba defendiendo sus derechos y su tradición, sino que también lo estaba guiando para comprender un mundo diferente al suyo. Empezó a sentir que, a pesar de lo extraño y sorprendente de la situación, había una oportunidad para aprender, crecer y quizás construir algo nuevo juntos. Su miedo inicial comenzaba a transformarse en curiosidad y lentamente en un sentimiento que no sabía cómo definir. Con cada conversación y cada momento compartido, Juan se daba cuenta de que la cabaña ya no era solo suya. Era un lugar de encuentro entre dos mundos, su vida tranquila y solitaria, y la historia, cultura y tradiciones de la mujer apache. La realidad de que debía enfrentarse a algo completamente inesperado lo mantenía alerta, pero también despertaba en él una sensación de aventura y posibilidad que nunca había experimentado antes. Cada día traía nuevos desafíos, cómo convivir, cómo entender la tradición, cómo respetar a la mujer y su cultura sin perder su propia identidad. Finalmente Juan comprendió que aquel descubrimiento había cambiado todo. La cabaña barata que había comprado ya no era solo un refugio, sino un lugar donde debía aprender, adaptarse y tomar decisiones importantes. La mujer apache en el sótano no era solo una sorpresa inesperada, era el inicio de una historia que lo llevaría mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. Y aunque todavía sentía miedo e incertidumbre, también empezaba a sentir algo más profundo, una conexión que, de alguna manera, podría transformar su vida para siempre. Juan todavía estaba tratando de procesar lo que había sucedido en su cabaña. La aparición de la mujer apache en el sótano y su afirmación de que él era su esposo lo había dejado desconcertado, pero algo en la forma en que ella hablaba lo mantenía escuchando con atención. Había en sus palabras una fuerza tranquila, una firmeza que no podía ignorar, así que después de algunos días de convivencia cautelosa, comenzaron a hablar más profundamente sobre su vida, su cultura y la razón por la que ella estaba allí. La mujer, que se llamaba Nayeli, comenzó a contar la historia de su familia. Explicó que sus antepasados habían vivido en la región durante generaciones, cuidando la tierra y transmitiendo sus costumbres de padres a hijos. La cabaña que Juan había comprado no era solo una construcción vieja, era un lugar lleno de recuerdos, enseñanzas y acuerdos importantes dentro de su comunidad. Cada rincón tenía un significado. Desde las vigas de madera hasta los pequeños objetos que ella había guardado con cuidado. Para ella, aquel lugar representaba la historia de su familia y su conexión con la tierra. Nayeli continuó explicando la tradición que los unía. En su pueblo, los matrimonios no siempre se realizaban de la manera que Juan conocía. No se trataba solo de amor romántico. Había acuerdos y promesas que podían pasar de generación en generación.
Algunas veces estos acuerdos incluían propiedades o tierras que servían como prueba del compromiso. Según la tradición, el hombre designado debía respetar esos acuerdos, y la mujer esperaba pacientemente a que el momento llegara. Para Juan era difícil imaginar cómo algo así podía ser legal o vinculante, pero Nayeli hablaba con tanta claridad que parecía una parte natural de su mundo. A medida que escuchaba, Juan comenzó a darse cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que había pensado. No se trataba solo de un malentendido o de alguien que se había escondido en su sótano. Había una historia detrás, un contexto cultural que él desconocía. Cada detalle que Nayeli compartía le mostraba que lo que parecía extraño tenía sentido dentro de la tradición de su pueblo. Juan se sintió abrumado, pero también intrigado. Quería entender más, aprender más y encontrar la manera de manejar la situación con respeto y cuidado. Nayeli también habló de su vida personal, de cómo había crecido escuchando historias sobre la cabaña y los acuerdos matrimoniales. Había pasado años esperando el momento en que el hombre designado por la tradición llegara, y aunque había sentido soledad, nunca perdió la esperanza. Su paciencia no era simplemente inactividad, era un acto de fe y de respeto hacia su cultura. Juan comenzó a admirarla porque comprendió que no podía tratar la situación como algo absurdo. Nayeli estaba siguiendo reglas y valores que eran importantes para ella y su comunidad. Mientras compartían historias, Juan empezó a notar pequeños detalles que mostraban la profundidad de la cultura de Nayeli. Hablaba de rituales, de ceremonias familiares, de la importancia de la tierra y de los antepasados. Cada explicación lo hacía sentir que estaba entrando en un mundo completamente nuevo, uno lleno de significado y respeto por la tradición. Juan entendió que si quería resolver la situación de manera justa, no podía simplemente imponer sus propias ideas. Debía escuchar, aprender y encontrar un equilibrio entre su vida moderna y las costumbres de Nayeli. El tiempo que pasaban juntos en la cabaña también los acercaba emocionalmente. Aunque al principio la relación estaba marcada por el desconcierto y la tensión, Juan comenzó a sentir respeto y curiosidad hacia Nayeli. Ella no era agresiva ni insistente, simplemente estaba presente, mostrando quién era y cuál era su historia. Juan se dio cuenta de que, aunque no entendía completamente la tradición, había algo en la manera en que ella vivía y pensaba que lo hacía reflexionar sobre su propia vida. Sus ideas sobre compromiso, responsabilidad y respeto comenzaban a cambiar lentamente. Un día, mientras revisaban documentos antiguos que Nayeli había traído del sótano, Juan descubrió cartas y registros familiares que detallaban acuerdos similares en generaciones pasadas. Cada carta hablaba de respeto, de honor y de la importancia de mantener la palabra dada. Para Juan, estas cartas fueron una revelación. No era solo una tradición oral, había pruebas concretas que mostraban que su situación no era un error ni una broma. Comenzó a sentir un peso sobre sus hombros, una responsabilidad que nunca había imaginado. Al mismo tiempo, esta revelación despertó en él un sentido de curiosidad y desafío. Quería aprender más sobre la historia de Nayeli y su familia. Mientras exploraban juntos el sótano y los objetos antiguos, Juan también comenzó a notar cómo la presencia de Nayeli cambiaba la cabaña. Lo que antes era un lugar solitario y silencioso, ahora parecía lleno de vida. Cada objeto, cada esquina del sótano, cada historia que ella compartía le daba sentido a la propiedad. La cabaña ya no era simplemente un refugio para él, era un lugar con pasado, cultura y significado profundo. Juan comenzó a sentirse parte de algo más grande, algo que trascendía su propia experiencia y que lo conectaba con una historia que no había conocido antes. La conversación sobre la tradición también abrió espacio para hablar de emociones y expectativas. Nayeli le contó que, aunque la tradición era importante, también comprendía que él necesitaba tiempo para adaptarse. No esperaba que entendiera todo de inmediato ni que aceptara todo sin cuestionarlo. Para ella lo más importante era el respeto mutuo y la disposición a aprender y convivir. Juan comenzó a sentir alivio. Aunque la situación seguía siendo extraordinaria, había espacio para diálogo y comprensión. No todo estaba decidido de inmediato. Todavía había oportunidad para construir su relación paso a paso. Con el tiempo, Juan empezó a sentirse más cómodo en la presencia de Nayeli, aunque seguía siendo extraño pensar que alguien podría considerarlo su esposo, de acuerdo con una tradición que él apenas entendía. La forma en que ella vivía y explicaba su cultura lo hacía reflexionar sobre su propia vida y valores. Comenzó a comprender que la situación no era simplemente una complicación inesperada, sino una oportunidad para crecer y aprender sobre algo completamente diferente a lo que había conocido. Cada conversación lo acercaba más a entender la perspectiva de Nayeli y la importancia de la tradición que ella representaba.
A medida que pasaban los días, Juan también notó cambios en sí mismo. Empezó a ser más paciente, más atento y más consciente de cómo sus acciones podían afectar a los demás. La presencia de Nayeli y la historia que compartía lo hacían pensar no solo en sí mismo, sino también en cómo podía respetar la cultura y los valores de otra persona. Comenzó a darse cuenta de que la vida no siempre seguía las reglas que uno esperaba, y que a veces las experiencias más inesperadas podían traer enseñanzas valiosas. Aunque seguía sintiendo incertidumbre, también comenzaba a sentir un sentido de propósito y conexión. Finalmente, Juan comprendió que su relación con Nayeli y la cabaña era mucho más profunda de lo que parecía al principio. No se trataba solo de un error o una sorpresa. Era una historia de cultura, tradición y paciencia que lo desafiaba a ver el mundo de una manera diferente. La cabaña se había convertido en un lugar donde pasado y presente se encontraban, donde dos mundos distintos comenzaban a interactuar y donde él tenía la oportunidad de aprender y crecer. Aunque todavía había mucho por descubrir y entender, Juan comenzó a aceptar que esta experiencia podría cambiar su vida para siempre, y que la presencia de Nayeli no era un obstáculo, sino una puerta hacia algo nuevo y significativo. Después de semanas de conversaciones y de conocer más sobre la vida y la tradición de Nayeli, Juan empezó a sentir que la situación ya no era solo un misterio, sino un desafío real que debía enfrentar. Aunque había aprendido a respetar la cultura de Nayeli y a comprender su historia, también se dio cuenta de que no podía tomar decisiones apresuradas. Había cuestiones legales, culturales y personales que necesitaban ser resueltas. No era solo una cuestión de aceptar algo inesperado. Se trataba de encontrar un equilibrio entre su propia vida moderna y las tradiciones profundas que ella representaba. Juan decidió que necesitaba buscar ayuda para entender mejor la situación. Empezó por consultar a un abogado local, explicándole todo lo sucedido, la compra de la cabaña, la aparición de Nayeli en el sótano, y la tradición que decía que él debía ser su esposo. El abogado lo escuchó con atención, y aunque al principio parecía incrédulo, comenzó a analizar la situación desde un punto de vista legal y cultural. Le explicó que, si bien las tradiciones eran importantes, en la mayoría de los casos, la ley moderna tenía prioridad sobre acuerdos antiguos. Sin embargo, también le advirtió que la cultura y las costumbres podían influir en negociaciones y acuerdos voluntarios, y que era importante tratar la situación con respeto y cuidado. Juan se sintió aliviado por un lado, pero también comprendió que no podía ignorar lo que Nayeli había compartido con él. Además de la ayuda legal, Juan decidió hablar con algunos vecinos para obtener información sobre la historia de la cabaña y la familia de Nayeli. Muchos vecinos fueron reservados, algunos curiosos, otros discretamente admirativos de la mujer apache que había vivido en la propiedad durante tanto tiempo. Ninguno negó la historia y algunos incluso la confirmaron, relatando cómo la familia de Nayeli había estado ligada a la cabaña durante décadas y cómo ciertas tradiciones eran respetadas por la comunidad de la propiedad. Esto fortaleció la comprensión de Juan, de que lo que parecía absurdo para él tenía un significado profundo para otros, y que debía manejar la situación con sensibilidad y respeto. A medida que pasaban los días también surgieron tensiones emocionales. Juan se sentía dividido entre su vida anterior solitaria y tranquila y la nueva realidad que Nayeli traía consigo. Por un lado estaba su deseo de libertad y autonomía, por otro sentía una creciente conexión con ella, basada en respeto y admiración. Nayeli por su parte no pretendía forzar nada, pero su firmeza en la tradición y su manera de vivir la situación hacían que Juan reflexionara sobre la importancia del compromiso, la paciencia y la comprensión cultural. Ambos comenzaron a entender que no podían avanzar sin diálogo. Los días de tensión se convirtieron en semanas de negociación silenciosa y de pequeñas concesiones. Juan y Nayeli comenzaron a establecer reglas para convivir en la cabaña. Juan tendría su espacio y privacidad, pero también debía reconocer la presencia y la historia de Nayeli. Nayeli, a su vez, debía permitir que él tomara decisiones sobre ciertos aspectos de la vida moderna en la cabaña, como reparaciones y mejoras. Estas conversaciones no siempre eran fáciles. Cada uno tenía perspectivas diferentes sobre la vida, la cultura y el respeto. Cada conversación los acercaba más a un entendimiento mutuo. Mientras negociaban, Juan comenzó a notar cambios profundos en sí mismo. Su paciencia aumentaba y también su capacidad de escuchar y comprender. Había aprendido que no podía simplemente imponer su voluntad, ni tampoco ignorar la tradición que Nayeli representaba. Cada discusión, cada desacuerdo y cada momento de reflexión lo hacían crecer como persona. Comprendió que la vida estaba llena de situaciones inesperadas,
y que la forma en que uno respondía a ellas definía su carácter y su capacidad de adaptarse. Por su parte, Nayeli también mostraba flexibilidad. Aunque mantenía firme su respeto por la tradición, estaba dispuesta a buscar soluciones que funcionaran para ambos, demostrando que el respeto mutuo podía superar incluso los choques culturales más fuertes. Un día, mientras revisaban documentos antiguos y objetos familiares, surgió un momento decisivo. Juan encontró un contrato antiguo, un acuerdo firmado por los antepasados de Nayeli, que detallaba cómo debía respetarse la tradición matrimonial vinculada a la cabaña. Este hallazgo confirmó que la situación no era un error ni un malentendido. Había un acuerdo real respaldado por la historia de la familia y la comunidad. Juan se dio cuenta de que cualquier decisión que tomara debía considerar no solo su bienestar, sino también el respeto por la tradición y la historia de Nayeli. Este descubrimiento fue un punto de inflexión, como un problema imposible, y comenzó a verla como un desafío que podía manejar con cuidado y empatía. Mientras trabajaban juntos en la cabaña y discutían las implicaciones de la tradición, Juan comenzó a sentir una conexión más profunda con Nayeli. Ya no era solo respeto o curiosidad, había un sentimiento de confianza que empezaba a crecer. Ambos estaban aprendiendo a comunicarse y a entenderse, a aceptar sus diferencias y a buscar soluciones que funcionaran para los dos. Juan se dio cuenta de que aunque la situación había comenzado como un choque inesperado, también era una oportunidad única para aprender sobre otra cultura, sobre la paciencia y sobre la fuerza de carácter de Nayeli. El proceso no estuvo exento de dificultades. A veces surgían malentendidos, desacuerdos y momentos de tensión. Juan sentía la presión de adaptarse a algo completamente desconocido. Y Nayeli, aunque comprensiva, también tenía sus propios temores sobre si él aceptaría su tradición. Sin embargo, cada desafío los acercaba más. Aprendieron a escuchar sin juzgar, a expresar sus necesidades de manera clara y a buscar soluciones que respetaran tanto la ley moderna como las costumbres tradicionales. La cabaña se convirtió en un espacio de aprendizaje mutuo, de negociación y de crecimiento personal. Con el tiempo, Juan comenzó a ver la situación desde otra perspectiva. Lo que al principio parecía un conflicto insalvable se transformaba en una oportunidad para construir algo nuevo. Aprendió a valorar la tradición de Nayeli, su paciencia y su respeto por la historia, y comenzó a comprender que la verdadera unión no era solo un contrato o un acuerdo, sino la disposición. Nayeli también empezó a confiar más en él, viendo que estaba dispuesto a entender y valorar su mundo. Cada pequeño acuerdo, cada conversación sincera y cada momento compartido los acercaba más a un entendimiento profundo y a la posibilidad de una convivencia armoniosa. Al final de este periodo de negociación y adaptación, Juan y Nayeli lograron establecer un equilibrio que funcionaba para ambos. Juan respetaba la tradición y la historia de Nayeli, mientras ella aceptaba la necesidad de modernidad y de privacidad de él. La cabaña, que antes había sido un refugio solitario para Juan, ahora se convertía en un hogar compartido, un lugar donde pasado y presente podían coexistir en armonía. Ambos habían aprendido que la paciencia, la comprensión y la comunicación eran más poderosas que cualquier conflicto inicial. Juan entendió finalmente que la vida tenía formas inesperadas de enseñarle lecciones valiosas. La mujer apache en el sótano, que al principio parecía un problema imposible, se había convertido en una maestra de paciencia, respeto y tradición. La cabaña ya no era solo un espacio físico. Era un símbolo de compromiso, aprendizaje y adaptación. Juan se dio cuenta de que, aunque la situación había comenzado como una sorpresa desconcertante, podía convertirse en una historia de respeto mutuo, crecimiento personal y posiblemente en un vínculo profundo, que cambiaría su vida para siempre. Después de semanas de adaptación, negociaciones y aprendizaje mutuo, Juan y Nayeli finalmente comenzaron a encontrar un ritmo de vida en la cabaña que funcionaba para ambos. La tensión inicial que había surgido con la aparición inesperada de Nayeli en el sótano se había transformado en respeto, curiosidad y poco a poco en afecto. La cabaña ya no era un lugar solitario para Juan, se había convertido en un hogar lleno de historia, tradición y compañía. Cada día traía nuevas oportunidades para aprender, crecer y fortalecer el vínculo que ambos estaban construyendo. Una de las primeras cosas que hicieron fue organizar el espacio de manera que respetara tanto la privacidad de Juan como las pertenencias y recuerdos de Nayeli. El sótano, que al principio había sido un lugar misterioso y algo temido por Juan, se transformó en un espacio compartido. Nayeli decoró algunos rincones con objetos de su familia, manteniendo la historia y la tradición viva, mientras que Juan aportó mejoras modernas para que el lugar fuera cómodo y funcional.
Cada decisión, cada arreglo y cada detalle era una pequeña victoria que demostraba que podían trabajar juntos y respetarse mutuamente. Con el tiempo, Juan comenzó a involucrarse más en la historia y cultura de Nayeli. Aprendió sobre los rituales de su comunidad, sobre el significado de ciertos símbolos y objetos que ella conservaba, y sobre la importancia de la tierra y las propiedades para su gente. Esta educación no solo le permitió comprender mejor la situación, sino que también fortaleció su relación con Nayeli. Comenzó a ver la cabaña no solo como un refugio, sino como un espacio lleno de vida, recuerdos y significado, y se dio cuenta de que podía aportar algo positivo a ese mundo que antes le parecía ajeno. Nayeli, por su parte, empezó a confiar plenamente en Juan. Había visto que estaba dispuesto a aprender, a escuchar y a respetar su tradición sin juzgarla, ni ignorarla. Cada pequeño gesto de cuidado, cada decisión compartida y cada momento de comprensión fortalecían el vínculo entre ellos. La relación evolucionó lentamente, desde la desconfianza inicial hacia una amistad basada en respeto y, finalmente, hacia un afecto profundo que ambos comenzaban a reconocer. Lo que al principio había parecido imposible se estaba convirtiendo en una conexión genuina. La convivencia diaria trajo también momentos divertidos y tiernos. Juan aprendió a adaptarse a la vida con alguien más en la casa, descubriendo que podía disfrutar de la compañía de Nayeli sin perder su libertad ni su independencia. Paseaban juntos por los alrededores de la cabaña, compartían comidas, arreglaban objetos antiguos y contaban historias sobre sus vidas. Cada actividad, por simple que fuera, se llenaba de significado porque la compartían juntos. Juan comenzó a notar que el miedo inicial había desaparecido, reemplazado por curiosidad, respeto y un cariño que no esperaba sentir. Un día, mientras arreglaban juntos el porche de la cabaña, Juan se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su perspectiva. Antes había comprado la cabaña pensando solo en su comodidad y tranquilidad. Ahora entendía que el verdadero valor del lugar no estaba solo en la propiedad física, sino en la historia que guardaba y en la conexión que él había construido con Nayeli. Comprendió que la vida podía sorprenderlo de maneras que jamás habría imaginado, y que la apertura a nuevas experiencias podía traerle felicidad y crecimiento personal. La relación entre Juan y Nayeli también se profundizó a través de la comunicación sincera. Ambos aprendieron a expresar sus necesidades, deseos y preocupaciones sin miedo ni juicio. Cada conversación ayudaba a resolver malentendidos y fortalecía la confianza entre ellos. Juan comenzó a comprender que la verdadera unión no dependía solo de la tradición ni de acuerdos antiguos, sino de la voluntad de compartir, respetar y adaptarse juntos a la vida diaria. Nayeli, a su vez, veía en Juan a un compañero confiable, alguien que estaba dispuesto a aprender y valorar su historia sin perder su propia identidad. Con el paso del tiempo, Juan se convirtió en un defensor de la tradición y la cultura de Nayeli, no por obligación, sino por respeto y aprecio. Comenzó a participar en celebraciones y rituales, y a interesarse por las historias de su familia. Cada nueva experiencia lo acercaba más a ella y a su comunidad, y sentía que su mundo se estaba ampliando de manera inesperada y positiva. La cabaña se llenó de vida. Risas, conversaciones, recuerdos y nuevas experiencias que se tejían junto a la historia que ya existía. Al mismo tiempo, Nayeli aprendió a apreciar la perspectiva moderna de Juan. Sus ideas, su forma de organizar la casa y su manera de resolver problemas le mostraban que podía combinar la tradición con la vida actual sin perder su esencia. La colaboración diaria, las decisiones compartidas y el respeto mutuo transformaron la cabaña en un hogar donde dos mundos diferentes podían coexistir. Ambos comenzaron a ver la convivencia no como un compromiso forzado, sino como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento conjunto. El proceso de adaptación también fortaleció su vínculo emocional. Juan y Nayeli comenzaron a sentirse cada vez más cercanos, descubriendo cualidades en el otro que admiraban y respetaban. La paciencia, la fortaleza y la dedicación de Nayeli lo inspiraban, mientras que su apertura, curiosidad y esfuerzo por aprender le demostraban a Nayeli que podía confiar plenamente en él. La cabaña, que había sido un refugio solitario y un lugar lleno de misterio, se convirtió en un símbolo de unión, compromiso y respeto mutuo. Finalmente, después de meses de convivencia, adaptaciones y aprendizaje mutuo, Juan y Nayeli lograron consolidar su relación. Lo que comenzó como un choque inesperado y desconcertante se transformó en una historia de cooperación, respeto y afecto profundo. Habían encontrado un equilibrio entre la tradición y la modernidad, entre la privacidad y la convivencia, y entre la historia de la cabaña y la nueva vida que estaban construyendo. Ambos entendieron que la verdadera unión no era solo un contrato, ni una costumbre,
sino el resultado de compartir experiencias, respetar diferencias y apoyarse mutuamente en cada paso del camino. Los recuerdos de generaciones pasadas convivían con los momentos presentes, y Juan y Nayeli aprendieron a valorar cada rincón, cada objeto y cada historia que formaba parte de aquel lugar. Cada día que pasaba, la relación se fortalecía. Lo que al principio parecía un problema imposible se había transformado en una oportunidad para aprender, crecer y encontrar compañía en alguien que, a pesar de venir de un mundo distinto, se había convertido en su verdadera compañera. Recordó la sorpresa inicial, el miedo, la incredulidad y la confusión. Cada etapa había sido un aprendizaje, sobre cultura, sobre paciencia, sobre respeto y sobre la capacidad humana de adaptarse y comprender. Comprendió que la vida tenía formas inesperadas de enseñarle lecciones valiosas y que a veces los desafíos más grandes podían traer las recompensas más significativas. Nayeli le había enseñado que la fuerza no siempre se mostraba en la imposición, sino en la paciencia, la tradición y el respeto por los demás. Al final, Juan y Nayeli no solo compartían una cabaña, sino una historia, un hogar y un vínculo que los unía más allá de la tradición o la sorpresa inicial. Habían logrado transformar un encuentro inesperado en una relación de respeto, aprendizaje. La cabaña, que una vez parecía un refugio solitario, se había convertido en un lugar de vida, historia y amor compartido. Ambos comprendieron que aunque la vida podía presentar situaciones desconcertantes y fuera de lo común, la disposición a aprender, adaptarse y respetar podía convertir cualquier desafío en una oportunidad para crecer y crear algo duradero y significativo.